Buenos días, mi nombre es Jorge Andrés Delgado, del curso de Antropología y Programa de Administración de Empresas. En este caso vamos a empezar entonces a definir cultura desde el punto de vista antropológico. La cultura es este concepto antropológico que permite interpretar, comprender, respetar la diversidad humana que caracteriza a nuestros territorios o sociedades y lo podemos llamar como el modo de vida de un pueblo. Se define también como un tipo de conducta característica de la especie humana que se adquiría por su aprendizaje y se transmitía de un individuo, un grupo, una sociedad, una generación a través de la herencia. Comprenderse a sí mismo de su propia cultura es lo que nos muestra la diversidad de conductas de comportamiento humano. El término, o también es un término que se caracteriza por los aspectos más comunes de los comportamientos de la sociedad. Comprenderse a sí mismo, como lo dije anteriormente, y a su propia conducta, nos ayuda entonces a referenciar los comportamientos de un grupo social. Los antropólogos los podemos entonces clasificar en dos grupos que definen la cultura. Los materialistas, que son que consideran que la cultura es el comportamiento observado y los objetos materiales que, que hacen la adaptación más fácil a un grupo social, político o físico. Teníamos también entonces los mentalistas, que es la serie de abstracción de series y reglas o normas dadas para el comportamiento y la fabricación de objetos materiales. También entonces, tomando en cuenta la segunda pregunta orientadora, entonces también encontramos que están los enfoques teóricos de la antropología. Entonces está el evolucionismo, el cual entonces su mayor propulsor fue Edward Taylor, que entonces nos decía que se ve la cultura como un todo complejo que incluye el conocimiento, las ciencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y otras capacidades y hábitos adquiridos por un hombre en la sociedad. También entonces encontramos el funcionalismo, que es entonces por el señor Malinowski, que planteó que la cultura es un instrumento o medio para satisfacer las necesidades básicas del hombre vinculadas a las características biológicas y psicológicas que tiene. También entonces pasamos a la parte del relativismo cultural, que aquí el señor Framboise plantea entonces la cultura que incluye las manifestaciones de los hábitos sociales que son las características de una sociedad o comunidad. Y por último está el estructuralismo, en el cual su propulsor es el señor Levi Strauss, que nos decía sobre la diversidad cultural, que es la identificación y la descripción de las estructuras sociales e ideológicas a través de las cuales los seres humanos pensamos, clasificamos y ordenamos al mundo. En este también entonces como el individuo se relaciona con su entorno a través del pensamiento y no por el instinto de preservar la especie. La tercera pregunta orientadora entonces nos lleva a decir cuál es la definición de los conceptos de relativismo cultural y etnocentrismo. Entonces el relativismo cultural es este punto de vista que considera toda verdad ética o moral depende del contexto cultural en el que sea considerada. Un ejemplo de ello es entonces cuando vamos de visita a otro hogar o otra casa de familia y nos acentuamos a las normas que tienen allí establecidas, aunque sean distintas a las que rigen nuestra casa. Esto es entonces como la igualdad entre las culturas, sin desmeritar y sin despreciar a las demás, teniendo en cuenta o respetándonos desde nuestros puntos de vista culturales. Y por último también estaba entonces la parte del etnocentrismo, que valora su propia cultura por encima de las demás, lo cual entonces pone una relación de superioridad, de importancia sobre los demás. Un ejemplo claro de ello podremos traer a colación el ejemplo o el descubrimiento de América, cuando llegaron entonces estos colonos españoles europeos a matar, a, a llegar a implementar sus normas, sus costumbres, su habla, su religión, sus morales, pasando por encima de las creencias, costumbres que ya teníamos establecidas en América cuando fue descubierta. Y el último punto
nos dice que por qué el concepto de cultura y en sí la antropología es relevante para el campo de formación académica. Desde el programa de administración de empresas y partiendo entonces de que la antropología estudia al hombre, también entonces tenemos en cuenta nuestra carrera. Para ello estamos enfrentados a grandes retos como personas las cuales entonces estamos en un mundo que está en emprendimiento, personas las cuales entonces al encontrarnos en una empresa vamos a encontrar diversas culturas, diversas manifestaciones de personas, la cual entonces nos lleva a tener que respetarnos unos a otros, no caer en el etnocentrismo de creer que nuestra cultura va a ser mucho mejor que la de los demás, cuando debemos más bien llevarnos o guiarnos por el relativismo cultural, el cual entonces nos muestra como una igualdad respetando a los demás. Esto pasa en las empresas, por eso es tan importante y por eso es relevante el concepto tanto de antropología y de cultura dentro de nuestras organizaciones. Para ello, nosotros tenemos, o las personas jefes líderes, nosotros tenemos que procurar sobre todo el capital humano de nuestras empresas, fomentarlo, darlo a conocer, fortalecerlo. Y para ello entonces necesitamos creer y respetar en todas estas manifestaciones, conocer a nuestros trabajadores, conocer sus puntos de vista para poder entonces así partir y crear un mejor equipo de trabajo. Entonces por ello creo que en la antropología es bastante importante o se debe implementar demasiado con su punto de vista cultural desde el área de recursos humanos o el área que dependa de la empresa para que podamos entonces establecer esto. Por último, si no empezamos a tener en cuenta el gran aporte que nos hará esta ciencia a nuestras empresas, entonces pues no podemos llegar a cabo o respetarnos unos a otros y pues por eso muchas veces encontramos todas estas diferencias a la hora o en nuestras empresas. Entonces, ha sido un placer. Me despido nuevamente. Mi nombre es Jorge Andrés Delgado, del programa de Administración de Empresas de la Universidad Nacional Abierta de Distancia Online. Feliz día.